Aprovecho esta falta de noticias para ir día a día rebatiendo a todos los falsos intelectuales. Viven de su cabeza, por tanto son intelectuales porque viven de su pluma y no son periodistas. Pero los 10 intelectuales que han opinado sobre la crisis de los 40, la precariedad económica ha desvelado antiguos problemas territoriales, institucionales. Historiadores y filósofos sostienen que 4 décadas después de la muerte de Franco ha llegado el momento de reformas profundas. Muy bien, pues entre las personas que opinan hay una, es catedrático de ética, y se pregunta ella, ¿para qué sirve realmente la ética? Decir realmente ya es una profundidad de una pensadora, porque si dice ¿para qué sirve la ética? Pues no se entiende qué es lo que está hablando. Eso es para las personas como yo vulgares. Pero un intelectual tiene que decir ¿para qué sirve realmente la ética? Luego está acostumbrada a decir realmente que la ética es una propaganda, que no hay ética en España, ni en el ambiente donde ella se mueve, que es en las cátedras universitarias. Tampoco hay ética en las cátedras, ni se conceden en la universidad por razones éticas. Por eso está obligado a decir ¿para qué sirve realmente? Porque claro, si no es realmente, yo digo nada más, ¿para qué sirve la ética? Pues antes de empezar, hay que saber distinguir entre moral y ética. La moral, en sentido colectivo, claro, no individual, son las costumbres. Las cosas son las costumbres de un pueblo, esa es la moral de un pueblo. La ética es, en primer lugar, el estudio racional de esa moral, para traducirla en valores ya filosóficos, racionales, cultivados. Eso en primer lugar. Pero después, la ética ya pasa a ser una deontología y se divide según las profesiones en su deontología de abogados, de médicos, de arquitectos, porque es el compromiso interior, no pacto ninguno, el compromiso interior de cada vocación de dedicarse en el futuro a utilizar sus conocimientos y el estudio que tenga al servicio de un determinado sector social al que su profesión sirve. Por ejemplo, el veterinario tiene una deontología. ¿Cómo no va a tener una deontología que equivale a la honestidad de los medios y del modo de proceder para curar animales? Esa honestidad es incompatible con las trampas que puede haber, puede ser en los caballos de carreras, en los de salto o en las carreras de galgo. Hay muchísimos sectores de animales que se prestan al fraude. Pues bien, la deontología profesional es una ética que impide o prohíbe o produce mala conciencia al que la tenga, o al menos al público puede exigirle un comportamiento ético a los profesionales que no cumplen su código deontológico. Pero vamos a ver más. Vemos las palabras literales que el periódico le atribuye a la señora Adela Cortina, que es una ignorante por completo del país y del sistema constitucional donde vive. ¿Cómo puede hablar de ética si no conoce la política española? Dice, la gente, entre comillas, con lo cual está copiando a Podemos. ¿Por qué Podemos? Dice la gente, no dice el pueblo, como todo el mundo. No dice la población, como todo el mundo. No dice la sociedad, como todo el mundo. No, él se distingue, para no decir los obreros o la clase obrera, como los partidos comunistas decían antes, ahora al pueblo le llama la gente. Pero la gente tiene un sentido despectivo, porque solamente en las sociedades gentilicias, es decir, las antiguas sociedades entre las que está Grecia, Roma, y no digamos las sociedades tribales, de la sociedad tribal evoluciona hacia la sociedad gentilicia. La matriarcal, la primera sociedad, la organización territorial y social de los pueblos que siguen a los tribales, esos son organizaciones gentilicias, pero hace mucho tiempo que España, Europa y los países más desarrollados ya no tienen una organización gentilicia. Y lo que se habla es de pueblo. La democracia es pueblo, no es gente. Porque la gente ya sigue siendo una manera, desde que dejó de ser la sociedad gentilicia, la gente ya no es todo el pueblo. Es una especie, una parte del pueblo. Y la prueba es que se dice, esa gente, pero ¿cómo esa gente? Pues ¿quiénes son esa gente? Los aristócratas, esa gente, los millonarios que viven, esa gente, pero no se dice la palabra gente para designar a los pobres, ni a los obreros. Se dice esa clase,
Luego empecemos ya por criticar la terminología que denota la falta de conocimiento histórico y sociológico del vocabulario. Un momento, Antonio, si me lo permite, como sé que vas a entrar ahora en la parte más sustancial del análisis, me gustaría que enmarcaras la noticia. Se trata del suplemento del diario El País, donde hay 8 personas que contestan a un titular que se llama La crisis de los 40. Antes de devolverte de nuevo la palabra, quiero remarcar que esto no es improvisado, simplemente se trata de un suplemento que está enmarcado a posicionar al periódico de hace 2 días, efectivamente, del sábado, a posicionar al periódico de cara a ir creando una opinión en la sociedad. Y dicho esto, te devuelvo la palabra. Esto es característico del País. Todos los escritores del País se distinguen por ser socialdemócratas, no militantes del Partido Socialista. Algunos lo serán. Es que defienden valores de la socialdemocracia, es decir, la indefinición. Son los valores indefinidos que no se inclinan ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, pero que se consideran que el centro es una ideología. El centro, te aprovecho esto y después volveré al tema de la ética, pero el centro es una posición de gobierno. Franco era centrista, Stalin es centrista, Hitler es centrista, porque si no estuviera en su equipo de gobierno, todos los sectores que lo apoyan, unos más a la derecha y otros más a la izquierda, no podría gobernar. El centro no es una ideología, ni lo ha sido jamás. Es una ambición de todos los políticos que quieren ir al gobierno. Y entonces se llaman de centro. Porque es verdad que se gobierna desde el centro. Pero no se ocupa el gobierno mediante una ideología de centro, porque eso no existe. Cuando dice Podemos, Iglesias, que quiere ser presidente del gobierno, quiere decir, yo quiero ser de centro. Quiero estar en el centro, por tanto ni me habláis de izquierda ni nada, pero ese es el que inventa la palabra gente, porque si dice pueblo lo van a confundir del origen que procede de Izquierda Unida, y él quiere borrar sus orígenes. Al principio sí, él estaba a la izquierda de Izquierda Unida, es decir, al principio él pertenecía a esa secta que Lenin llamó la enfermedad infantil del comunismo, a eso pertenecía Iglesias. Pero una vez que tuvo éxito en la elección europea y que vio la posibilidad de tener votos como consecuencia del clima creado en España por el 15M, de la indignación que no fue comprendida, que la indignación es un efecto que produce la falta de conocimiento de las causas que producen la indignación, pues ahora, claro, utiliza la palabra gente. Volviendo a Cortina, porque no me quiero apartar del camino que llevo de análisis, dice ella que la gente se ha cansado del conformismo de los 2 partidos preponderantes. ¿Cómo es eso? Que la gente, ya corregimos lo de la gente, los españoles, el pueblo, los gobernados, se han cansado del conformismo de los 2 partidos preponderantes. ¿Qué conformismo? El conformismo que hay es de la sociedad española, que ha votado a 2 partidos conformistas. Ellos no están puestos ahí que desde arriba se imponen. Conozco muy bien cómo empezó la transición. Un acuerdo entre 12 personas, no más. Ahí el pueblo no tiene intervención ninguna. Y esas 12 personas han ido proponiéndose ellos mismos al pueblo como gobernantes y lo han apoyado con mayoría absoluta. A Felipe, a Aznar, a Rajoy. Esto es una catedrática de ética que no sabe que se ha cansado del conformismo de los 2 partidos. Lo que los conformistas son los 2 partidos. Claro. Son conformistas porque están siendo votados por mayoría absoluta. ¿Cómo no se va a conformar si el pueblo le está premiando con mayoría absoluta a Rajoy? ¿Va a cambiar? ¿Va a dejar de ser conformista? ¿Se va a suicidar? ¿Por qué no atacas tú si eres al pueblo? ¿Por qué no atacas a la sociedad española? ¿Por qué no atacas a la opinión pública española? ¿Por qué? Porque son los periódicos y entre ellos El País el que ha producido este clima de conformismo ante la ausencia de valores verdaderos. Y tú, Adela Cortina, eres un instrumento a favor del país que te está publicando y no tienes ni siquiera el coraje intelectual de saber dónde estás, a quién estás sirviendo. Pues voy a seguir. Partidos preponderantes, dice, conformismo de los 2 partidos preponderantes, de su tendencia a no pensar en proyectos, sino en ocupar un puesto. No hay proyecto. ¿Es que la corrupción no es un proyecto? ¿Qué crees?
que la corrupción del PSOE y los delitos del PSOE, donde Felipe González iba acompañando a sus ministros a la prisión de Meco de Alcalá de Henares, hasta la puerta, eso es que no es un presupuesto enriquecerse, es que Felipe González, acaso, digo porque es el ídolo del país, y tuyo, es que acaso no es un proyecto político del socialismo español. Primero, aceptar ser financiado por la socialdemocracia alemana. Segundo, Felipe González, un sevillano, hijo de un lechero, pasar a tener hoy la posición de vida de los multimillonarios. No estoy diciendo que tenga dinero, eso ya se verá. Digo que está viviendo como los más grandes millonarios del mundo. Ese tenía una cazadora de cuero cuando yo lo conocí. ¿Eso es ético? ¿Eso es normal? ¿Eso es que no tenía proyecto? No, tenía un proyecto personal. Entonces, ¿por qué me dices que esta es una época de cambio y no de cambio de época? Eso es un juego de palabras, característico de la dialéctica, más hegeliana que marxista. Pero bueno, lo perdono por efecto literario que tiene. Pero ¿por qué dices que hay conformismo de dos partidos preponderantes, de su tendencia a no pensar en proyectos, sino en ocupar un puesto? Pero si eso es desde el principio, desde que nació, desde el primer día. ¿Por qué crees que me difamaron? ¿Pero por qué me apartaron a mí de la política? Porque yo era un estorbo insuperable para que ellos pudieran desarrollar ese proyecto de enriquecerse y de crear puestos de mando donde no lo sabía. Ese es el origen de la autonomía. ¿O es que no lo sabe, señorita catedrática? ¿No sabe que la autonomía fue producto de que el PSOE fundamentalmente quería crear puestos de mando para los secundones de su partido? Si no conoce la historia, ¿por qué se atreve a escribir así? Continúa, dice, no pensar en proyectos, sino en ocupar un puesto y dedicarse a sobrevivir. No es verdad. ¿Felipe González está sobreviviendo? ¿Fue ocupar un puesto Felipe González? ¿Eso es ocupar un puesto? Eso es ocupar el poder y sobrevivir en el poder. ¿Qué está confundiendo? ¿Qué lenguaje ético es ese? Eso ha llevado a la gente a indignarse con mucha razón. Uy, qué lista es usted. Está diciendo que se indignan con mucha razón. ¿Qué le propone usted como profesora de ética a los indignados para que dejen de indignarse? Conociendo las causas que le llevan a la indignación y suprimiendo las causas de la indignación. ¿Usted ha entrado alguna vez en el análisis de las causas que indignan a los gobernados? Una sola vez, una sola línea. No, dirá que los políticos roban, que se enriquecen, pero está diciendo por qué. ¿Por qué España, junto con Italia y otro, bueno, por qué la partitocracia es el instrumento ideal para el enriquecimiento de los políticos? Pero habla usted un solo vez de la partitocracia como causa de la corrupción que genera la indignación de los gobernados. ¿Le preocupa? ¿No sabe cuál es la causa de la indignación? Le basta con decir, ha indignado, luego está justificado que esto es una época de cambio, eso es. ¿Acaso es que ahora de repente los españoles quieren saber las causas verdaderas que producen los efectos tan perversos que los indignan? No, ¿dónde está esa curiosidad? ¿En Cataluña? ¿En el referéndum catalán? ¿Es que eso es la salvación? ¿De qué está hablando? Sigamos. Usted le dice a gente a indignarse con mucha razón. Eso no son palabras de un intelectual. Eso es de una conversación de una ama de casa. Estoy indignada, se indigna y con mucha razón porque no hay comida. ¿Pero por qué dice con mucha razón un intelectual? ¿Qué razón? ¿Por qué la gente se indigna? ¿Con mucha razón? La razón es otra cosa. Si dice usted con mucha razón, es porque sabe la causa de la indignación. Dígala. ¿La ha dicho alguna vez? No. Ni una sola vez. Ni un solo catedrático. La causa de la indignación. Ya verá cómo va a seguir metiendo la pata, hablando de lo que no sabe, que no tiene ni idea de lo que es la ciencia política, ni el conocimiento del poder, de los fenómenos de poder. Sigue. Para explicar su dedicación a la ética, ella, la señora Cortina, suele remontarse a la transición. Uy, su vocación ética nace en la transición. Con el final de la dictadura, quiso saber si una sociedad vertebrada en torno a los valores del nacionalcatolicismo, es decir, la sociedad franquista, quiso saber si la sociedad franquista podría desarrollar una ética compartida. Eso fue lo que despertó su vocación.
quería saber si el franquismo, es decir, Juan Carlos, es decir, Suárez, es decir, Gutiérrez Mellado, es decir, Fraga, quería ella saber si esas personas podrían desarrollar una ética compartida. La ética compartida, la de ellos que la compartieran los demás. Estos traidores que acabo de nombrar son los que ustedes despertaron la vocación de saber si ellos eran capaces de desarrollar una ética compartida, que no fuera la corrupción, claro, la corrupción ética. Por eso se marchó a Alemania a estudiar la ética dialógica. Ah, aquí está, claro, ya encontró la solución. La ética dialógica, no la ética de las costumbres, no la ética como estudio racional de la moral, no, la ética dialógica. ¿Y qué es la ética dialógica? Pues la ética marxista, neomarxista, de la escuela de Frankfurt, la que al final lo reduce la ética a un pacto ético. ¿Y qué es lo que dice ella? Pues añade que necesitamos hoy un cambio similar, se pregunta, un cambio similar de valores a los de la transición, no dice cuáles. La pensadora, ¿qué título tiene? ¿Dónde está su pensamiento? La pensadora, le preguntan, ¿necesitamos hoy un cambio similar de valores como los que tuvieron lugar a la muerte de Franco? Dice, no. Uy, menos mal, porque la traición, que fue el cambio de valores que se impuso a la muerte de Franco, porque la traición, y lo he hablado muchas veces, que yo lo deduje de la En busca del tiempo perdido, en la célebre novela, pues se desarrolla el argumento de la traición cuando se olvida la lealtad. Él hablaba de la abuela suya que quería mucho y que murió. Pues la traición que se impone al franquismo por parte de las figuras, de los nombres que he señalado, eso, pregunta ella, si hoy necesitamos otra traición similar a aquella para que traicionemos a Rajoy, al PSOE, al PP, y vayamos pues a Podemos, supongo yo, o a Rivera, a Ciudadanos, para traicionar a lo que hasta ahora ha durado tanto tiempo y que con razón nos indignamos de que se dure tanto. Y ella responde que no, que cambiar de valores no, eso no, tienen que seguir los mismos, es decir, los que han producido la indignación que ella rechaza deben continuar, cambio de valores no. El paso del franquismo a la democracia, pero ¿quién le ha dicho a usted que pasó del franquismo a la democracia? ¿Dónde está la separación de poderes? Usted es catedrático de ética y no sabe que la revolución más grande ética que fue la Revolución Francesa, dice el artículo 16, apartado 9, que no hay democracia, no hay constitución, si no hay separación de poderes. Eso usted lo ignora, no lo sabe. El paso del franquismo a la democracia. ¿A qué democracia? Si no hemos llegado a ella. Pues si estuviéramos en la democracia, ¿se le ocurre a usted que los partidos políticos estuvieran hoy hablando de federalismo? Pues si estamos en la democracia, ¿cómo se va a cambiar la forma de Estado? Es el Estado que tiene una forma monárquica y una forma de gobierno que sería la democracia. Entonces, ¿se quiere cambiar la forma de Estado? ¿Pero dónde está eso dicho? Serán los dirigentes del PSOE, y a imitación de Felipe González, quieren ocupar puestos de mando sin ocuparse de la gente, lo que usted dice, que eso es indignante con mucha razón. Pero si usted está proponiendo lo mismo, el paso del franquismo a la democracia, no se puede comparar, usted dice, no, se cura, no quiere que piensen que usted no se da cuenta, y dice, no se puede comparar este paso del franquismo a la democracia con lo que ahora podríamos hacer de novedoso. Uy, vamos a ver. Somos un país democrático. Ya no somos un gobierno democrático. No tenemos la forma de gobierno. No, eso no. Pero somos un país democrático. ¿Es que puede haber un país democrático cuya forma de gobierno no sea democrática? Pero no se da cuenta usted las barbaridades que está diciendo una detrás de otra en pocas líneas. Una vergüenza que usted sea catedrático. Añade, somos un país democrático con instituciones deterioradas, aclaráramos, pero legítimas. Somos democráticos con instituciones deterioradas, pero legítimas. ¿Usted sabe la diferencia entre legítimo y legal? Parece que no. Porque lo legítimo es el producto de la autoritas, es decir, lo contrario de deterioradas. Legal puede ser porque son las leyes, no se cumplen, están deterioradas, son bárbaras. Pero legítimo, frente a la potestad de las leyes, lo legítimo es la autoritas. Y la autoritas
es una palabra hermosísima, que significa lo que viene del autor, pero el autor es el creador tan minucioso, tan atento, que literalmente augere, aumentar, creer en latín significa hasta ver crecer la hierba. Eso de luego no va con usted, ni sabe siquiera la diferencia. Vamos a seguir. Instituciones democráticas pero legítimas. Pues no, señor, no hay separación de poderes, pero claro, es que es mucho más grave. Es que en España no hay representación. No califiquemos el régimen español, sea lo que sea, pero una cosa es segura, eso usted no lo puede alegar. No representa al elector, no representa a los gobernados, no representa al votante. Luego, sea lo que sea, su carácter es no representativo. ¿A quién representa la votación por el sistema de listas? Al jefe del partido que hace las listas. ¿Por qué tienen los partidos esa preferencia? Porque se excluyó a los individuos, a las personas, para darle el poder exclusivamente a los partidos. Ese es el tema del origen de la Constitución del Estado de partidos. Este Estado se llama Estado de partidos y así lo califica en España el presidente del Tribunal Constitucional que murió después del horror que fue la expropiación de Rumasa. Manuel García Pelayo. Manuel García Pelayo. Ese lo llamó, antes que yo, Estado de partidos. Pero luego, como yo conozco a la perfección la doctrina alemana actual, sobre todo la de Leibholz, que siendo presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, calificó de Estado de partido. La definición científica de lo que hay es Estado de partido. No hay democracia porque no es representativo. Y los que defienden el Estado de partido, aunque usted no lo sepa, dice Leibholz, la autoridad suprema en este tipo de Estados, dice: en este nuevo forma de Estado, el actual, el que tiene hoy España y Alemania, en la Constitución de Bonn, ha desaparecido todo elemento de representación. Léalo usted, señora catedrático, léalo usted, que sabe alemán, que ha estado estudiando allí, pues léalo y verá que en este sistema ha desaparecido todo elemento de representación. Y hemos llegado, dice él literalmente, a un tipo de democracia superior a la antigua democracia parlamentaria representativa. Estamos, dice Leibholz, en un estado superior incluso a la democracia directa de Rousseau. Estamos en el tipo nuevo de democracia que es el que integra a las masas en el Estado. Punto. ¿Sabe usted esas palabras de Leibholz referentes a la descripción de la Constitución de Bonn, que vale también para la Constitución española? ¿Sabe quién quería la integración de las masas en el Estado? Yo se lo diré. Hitler, Mussolini, Franco. Todos los estados y las dictaduras, su ambición es integrar a las masas en el Estado. Y usted es catedrática de ética, ¿no le da vergüenza de decir lo contrario de la verdad histórica? ¿De qué le valió a usted saber alemán? Para mostrar su ignorancia en dos idiomas, en español y en alemán. No hay una crisis de legitimidad, añade. No hay una crisis de legitimidad. Si no hay una crisis de legitimidad, ¿por qué no tienen autoridad los partidos? Si la crisis de legitimidad es la pérdida de autoridad de las autoridades. ¿Es que tiene autoridad Rajoy? Bien, sigamos. Las instituciones tienen que estar de acuerdo con los valores. Ahora entramos en el terreno de su competencia. Las instituciones tienen que estar de acuerdo con los valores que dicen representar. Ya, desde luego, las instituciones al menos admiten que no representan a personas, sino a valores. Bueno, ya admite algo. La democracia no es representativa, porque la española representa valores, pero no personas. No al que vota, a ese no, pero valores sí. ¿Qué valores representa? Pero si es un Estado corrompido completamente el español, ¿qué valores representa? Que la corrupción es impune, que no pasa nada, que se puede ser corrompido y seguir siendo famoso, da igual. La sociedad, la alta y la mediana sociedad y las clases que escriben o que hablan en público se indignan de la corrupción, pero ellos luego al día siguiente están corrompidos ellos también. Luego aquí no hay nada que sea salvable en los valores. ¿Por qué? Porque son valores de la socialdemocracia, es decir, ¿quién? Aquellos que liquidaron mediante la represión, la fuerza y el fusilamiento en Alemania, los liquidadores de los comunistas o de los que se levantaban en nombre de principios. Por eso triunfa Pablo Iglesias, aunque ahora esté cuesta abajo, porque no tiene principio y lo declara, y le toma el pelo a Cayo Lara, porque dice un hombre de principios
que por eso no tiene más que el 12%, cuando él va a tener menos todavía, porque se han puesto demasiado de manifiesto su carencia de principios. Pero es que usted lleva ese camino también intelectual. ¿Pero de qué legitimidad, de qué principios habla? Si dice que las instituciones tienen que estar de acuerdo con los valores que dicen representar. Pero si los valores están corrompidos, entonces las instituciones están bien corrompidas, porque están de acuerdo con la corrupción de la sociedad. Lo que está corrompido son los valores, porque no está castigada la corrupción en la sociedad. Rato será castigado, pero ante la sociedad será un multimillonario que todos sus compañeros y su clase dicen, uy, lo siento que ha caído, pero saben que son iguales todos. Hicimos, dice, la transición legal. Esta es su conclusión. Hicimos la transición legal, con esto termino. Ahora habría que hacer una transición ética. Pero eso es posible. Vamos a ver. La transición, por definición, es un método de paso de un sistema político a otro, sin violencia o con violencia. Hay transición mediante una revolución o mediante un pacto. En España se ha hecho mediante un pacto de los antiguos gobernantes franquistas con los aspirantes a gobernar que estaban en la ilegalidad. Bien, esta señora lo que dice ahora es que hay que hacer una transición, igual que la anterior fue legal, ahora hay que hacerla ética. Luego está reconociendo que aquella transición legal careció de ética, porque estaba basada en la traición. Pero no se da cuenta usted que es inconsciente, que usted ha hecho unas oposiciones y unos estudios para ocupar una cátedra, para que el país hable de usted, para ser famosa por vanidad, pero que usted no tiene amor a la verdad. Pero si usted, entonces fue una transición legal, ahora no hace falta que se cambien las leyes, antes lo ha dicho, ha respondido, no hace falta hoy un cambio de época, eso no. Y dice usted que ahora hace falta no transformar la ley, sino una transición ética. ¿Cuál es la transición ética posible? Pues la transición ética es que la moral de las costumbres, el estudio y la exposición racional de la moral colectiva, los intelectuales como usted, escriban ya la conformidad, el conformismo de los gobernados a la transición legal de una dictadura a una oligarquía de partidos. Eso es lo que usted tiene ahora que escribir, que aceptemos la oligarquía ética, la oligarquía de partidos, como una forma nueva y mejor de tener una ética que no traduzca tanto una transición legal, porque no quiere cambio en las leyes, pero sí una transición en un cambio de costumbres. Y el cambio de costumbres ahora sería que la razón justifique las costumbres corrompidas y degeneradas de la generación de la sociedad española. Ese es usted, señora Cortina, catedrática de ética. La verdad es que estoy gratamente sorprendido por el análisis que has hecho, Antonio, y me gustaría, pues, poco más añadir, pero sí centrar lo que has hecho, que he seguido con mucha atención. Como hay gente más joven que nosotros aquí, yo puedo dar fe. Lo dudo. Pues no lo dudes. Digo en edad. Hace 25 años conocí a Antonio y conocí su discurso y su análisis. Una de las cuestiones más fundamentales que yo no sabía hasta hoy, cuáles eran tus fuentes, de dónde habías obtenido el criterio de que en España no había una verdadera democracia, punto 1. Punto 2, en España había una partitocracia, has explicado de dónde obtienes, digamos, ese el planteamiento. estado de partidos. Quiero decir que no es originario tuyo, que has tenido el valor de reconocer que lo has estudiado, lo has asimilado del presidente del Tribunal Constitucional alemán y del Tribunal Constitucional español de la época. Bien, pero lo importante es que Antonio, hace 25 años, un verdadero diagnóstico del sistema y de lo que es la crisis del sistema que no estaba en aquel momento puesto de relevancia. Habla del momento donde nos conocimos, efectivamente, en la conferencia en el Cheminade. En el 1990. Entonces tú allí haces el diagnóstico y hay que decirlo y decirlo claramente, durante estos 25 años esa crisis se ha ignorado. La crisis estaba dentro del sistema, era tu tesis. Ya en aquel momento la corrupción no podría ser atajada porque la partitocracia lo impedía, no había representación, los partidos no obedecían al mandato, todo eso que es tu, digamos, tu tesis elaborada y requete elaborada desde hace años. Esa tesis se ha ignorado intencionadamente en España. Claro. Ha estado ninguneada, marginada. Ahora,
cuando la crisis económica, la crisis política, institucional, es ya no puede obviarse, es cuando he leído en algunas ocasiones que efectivamente los partidos han acaparado, se han extralimitado. Cuidado, no tienen la decencia de decir, esta tesis la expone un tal Trevijano hace 25 años en España, pero las hemerotecas están ahí, los programas de la clave están ahí. Voy a lo más importante. Esto es como reseña, porque me gusta ser bastante preciso en las cosas que digo. Realmente nos encontramos, el título es La crisis de los 40, y lo que viene a poner de relieve esta catedrática y otros más que escriben en el mismo cuaderno, en el mismo semanario, es que el sistema está en crisis. Bien, pero algo que has analizado magníficamente y has puesto de relieve es que ellos no están en condiciones de analizar las crisis y explicarnos a día de hoy el porqué de la crisis. ¿Por qué? Porque está obviando, como muy bien has expuesto, la verdadera causa y motivo de la crisis. El sistema nace muerto, por decirlo de alguna forma, nace viciado de los elementos democráticos. Si no tiene la base, el fundamento de la democracia, el sistema tarde o temprano, por cierto, ha sido más tarde que temprano. Sí ha tardado la corrupción más de lo que yo creía. Hombre, ha tardado muchísimos años. Fue la primera fuera de la basura en el ayuntamiento de Tierno Galván, que denunció a Alonso Puerta y fue destituido. Esa fue la primera manifestación pública de la corrupción en el Ayuntamiento de Madrid cuando era Tierno Galván. Esa fue la primera vez. Es decir, que el sistema estaba tocado desde el primer momento y es incapaz de regenerarse. La única forma de regeneración que tendría el sistema es la ruptura y proceso constituyente. Pero siguiendo con este tema, quiero decir también una cosa añadida. Tenemos una crisis económica que ha aflorado, tenemos una crisis de las instituciones, tenemos una crisis política y tenemos también una crisis administrativa. El Partido Socialista se ha sacado de la chistera el invento del Estado federal, tratando de justificar ahora la o segunda explicar. parte la dedicaremos a eso. Bien, pero es que yo enlazo las dos. Venga, a ver. El Partido Socialista constata la crisis. La crisis es de partitocracia, la crisis es de democracia, pero ellos pretenden obviar esta crisis de democracia sacándose de la chistera un invento que es el Estado federal, que ahora lo analizaremos. Pero lo que quiero denunciar y poner encima de la mesa para que tú me respondas es, no, la raíz, el problema es de verdadera democracia. Claro. El problema no es de instituciones, el problema no es de, ¿cómo era? Más democracia, más... Sí, más democracia o más Europa, menos Europa, sí, esa tontería. El problema es de raíz, no cambiando el sistema de administración territorial, con eso vas a corregir todas las disfunciones del sistema. Sí, pues es más autonomía y tal.